educativa. Como cada 8 días, la cita es aquí, en Televisión Educativa, para poner un tema a la luz. Una de las tradiciones más auténticas de nosotros los mexicanos es sin duda el Día de Muertos. ¿Cómo esperamos la venida de quienes se nos adelantaron en el camino? Con altares de muertos. Esos altares es una tradición, si bien es cierto, del centro de la República. En Sonora, cada vez más las escuelas lo han adoptado y se puede ver en escuelas, edificios públicos, casas particulares, esta colorida y amena tradición. En esta celebración, sincretismo de las culturas española y mexica, se funden olores, sabores, sentimientos con la fotografía del difunto. Una celebración extraña para quienes no son mexicanos, añorada cada año para nosotros los mexicanos. La celebración del Día de Muertos para los mexicanos es una tradición donde se conjuga la vida en la tierra con el recuerdo de quienes están en el más allá, esperando regresar. Esta auténtica celebración mexicana suele ser poco comprendida por personas de otras nacionalidades. No entienden por qué, con el Día de Muertos, los mexicanos celebramos la vida de quienes se nos adelantaron en el camino. Tampoco, por qué retamos a la muerte en canciones, nos referimos de ella con las llamadas calaveritas o simplemente, por estas fechas se realiza el tradicional pan de muertos, donde los huesitos son elemento importante de la redonda figura que representa la tumba. Pero con estas fiestas se honra a los muertos con el pensamiento y el corazón, pero también a través de elementos que demuestran a los difuntos que siempre estarán invitados para volver, aunque sea una vez al año. Y ese día es el 2 de noviembre para los adultos y el día 1 para los niños o los angelitos difuntos, como también se les conoce. No podemos hablar de Día de Muertos sin hacer referencia a los altares. Por ello, cada año en escuelas, oficinas públicas y privadas, plazas y hogares, los altares son ofrenda de muertos que se exponen para encantar a propios y extraños. Cuando menos lo pensamos, nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre. Y seguimos recorriendo los altares en esta colorida muestra del 12º muestra de altares aquí en la Escuela Normal del Estado. Pues como usted puede ver, son muchos y muy variados los personajes a quienes se les ha dedicado el altar. Hay altares de todos los niveles, de tres niveles, que usted sabe lo que representan, de 5 y de 7. Este que tenemos a nuestras espaldas está dedicado a la escritora mexicana Pascuala Corona y es un altar de 7 niveles. Pero aquí anda la autora de estas muestras, que ya, como les digo, son 12. Maestra, queda muy atareada, me imagino, con la muestra de altares. Sí, efectivamente, con una organización en donde estamos involucrados todos. En realidad,
somos toda la comunidad quienes formamos parte de esta actividad. Maestra, ¿qué objetivos se persiguen con la muestra? Pues tenemos diversos propósitos, fundamentalmente el que los futuros docentes conozcan de las tradiciones que nos caracterizan como mexicanos. El altar de muerto, el celebrar a la muerte es específicamente de los mexicanos y es una tradición que tenemos que fortalecer. Aparte de eso, se busca que los muchachos desarrollen otro tipo de competencias, la innovación, la creatividad, el respeto al culto y bueno, aquí tendríamos que definir que el trabajo en equipo es fundamental. Y de alguna forma también nos damos cuenta de que se van fogueando para cuando ellos ya estén frente a grupo, porque son muchos los niños que han venido a ver esta muestra. Así es, definitivamente la intención es que se formen como docentes, no solo en el ámbito de la educación, sino también en el respeto a las culturas, a las tradiciones y a fortalecer todo aquello que nos identifica como mexicanos. Efectivamente, tenemos una visita de alrededor de 3,000 niños de escuelas primarias y de jardines de niños, divididos en 3 horarios, a las 9, a las 10 y a las 11, que hacen un recorrido por uno de los 2 circuitos que tenemos. No pueden recorrer todos los altares porque el tiempo no nos daría para poder atender a toda la población que demanda. Tendría que decirle también que muchos grupos y muchas escuelas se quedan sin participar porque el cupo se llena. Se hace a través de una convocatoria. Entre los personajes a quienes están dedicados los altares, ¿ustedes les dan los nombres o es libre? No, también se hace una convocatoria para la muestra de altares en donde todos los grupos es una obligación que participen. Pero ellos deciden, toman la decisión de quién es el personaje que van a representar. Este grupo de niñas de quinto de preescolar decidieron hacérselo a una escritora de literatura infantil, por eso es que decidieron que sería Pascuala Corona quien sería a quien homenajearían en esta ocasión. Y aparte del altar, ellos le han integrado un plus, es representar uno de los cuentos de la escritora. Así es, esto es una característica de todos los altares aquí en la escuela. Se mezcla la tradición y se mezcla la innovación. Los jóvenes, además de representar los niveles, los elementos de los altares, siempre quieren entregar un elemento más a los niños que nos visitan para que esta actividad sea más representativa y significativa, de tal manera que en este caso escenifican un cuento, en otro caso bailan, en otras situaciones hacen canciones, etc. Maestra, usted ya hizo el recorrido. Ya vio todos los maravillosos, porque pues no podemos decir que unos son diferentes a otros, todos son diferentes en esencia, pero todos están muy bien elaborados con las características que llevan cada uno de los altares. Pero si le pidiera escoger uno, ¿cuál me diría? Ninguno le podría decir que es especial, creo que todos están representando algún elemento. Por ejemplo, hay un altar diseñado específicamente para los seris y quizá este grupo indígena no tiene una tradición del culto a los muertos como lo tienen los demás. Sin embargo, los jóvenes decidieron hacerlo así y tienen a las mujeres pintadas, les explican a los niños lo que significan las pinturas y demás. Tenemos beisbolistas, tenemos artistas, tenemos literatos, tenemos escritores, tenemos al gran personaje Jesús García Corona, Emiliano Zapata, Francisco Villa. Es decir, creo que todos tienen un significado particular para quienes seleccionaron, pero también pensando en el público. Lo que pretendieron nuestros estudiantes fue diversificar la oferta y la propuesta de altares, pero también diversificar la ofrenda a los distintos personajes que han construido de alguna manera y de una manera muy particular a nuestro México. Pues el esfuerzo conjunto que realizan aquí docentes, directivos y alumnos nos lleva a preservar nuestras tradiciones, porque como les decía antes, la tradición del Día de Muertos y el altar de muertos es la más auténtica de las tradiciones mexicanas. Maestra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí y los invitamos a que sigan celebrando con nosotros este importante día. El sopilote. Por tradición, los altares se conforman por lo menos en 3 niveles, los cuales representan el cielo, la tierra y el inframundo.
Existen también altares de 7 niveles, los cuales son los que debe atravesar el alma del difunto para llegar al descanso y alcanzar la paz eterna. Los colores que predominan en ellos son el morado, que representa la muerte, y el amarillo, con la flor de cempasúchitl, que representa la vida. Nuestros antepasados creían que el rumbo del alma de los difuntos era determinada por el tipo de muerte que se tenía. Por eso, los muertos eran enterrados con ofrendas que contenían 2 tipos de objetos: los que en vida utilizó el muerto y los que podía necesitar en su camino al otro mundo. Por ello, en todo altar encontramos la presencia de los 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. Además, en las ofrendas se colocan sal como símbolo de purificación. Esto evita que el alma se corrompa en su visita a la tierra. Se pone un platito o se puede hacer la cruz de sal para representar los 4 puntos cardinales. Objetos personales para que el alma recuerde su paso por la vida. Se colocan prendas de vestir u objetos preferidos, así como herramientas de trabajo. En caso de que el difunto sea un niño, se le ponen sus juguetes favoritos. Al sonar las 12 de la noche, las calaveras salen a pasear, muy contentas y suben a su coche, en bicicleta y también a patinar. Otro elemento que encontramos son los adornos religiosos. En la ofrenda figuran elementos católicos como resultado de la mezcla de nuestras tradiciones prehispánicas con las europeas. Por eso vemos cruces, crucifijos, rosarios y santos. Este debe ser el que veneraba el difunto. Al sonar las 12 de la noche. Nos encontramos aquí en A la Luz con una Catrina. Las Catrinas no faltan en esta celebración de Día de Muertos y sobre todo en la representación de los altares. Este altar está dedicado a un personaje que aportó muchísimo al desarrollo de la televisión en el mundo. Me refiero a Guillermo González Camarena, el creador de la televisión a color. Lo que usted está viendo en este momento es creación de este hombre a quien hoy se le ha dedicado este altar. Y aquí quisieron representarlo. Vamos a preguntarle a la Catrina por qué escogen a Guillermo González Camarena. Explícanos cuánto tiempo tardaron para elaborar este altar a Guillermo González y por qué a él. Muy bien, la organización viene de varios días atrás, porque primeramente debemos de ver el espacio que se nos brinda. Consideramos a Camarena un personaje bastante importante en lo que viene siendo la historia mexicana, ya que él nos proporciona la televisión a color, pues sabemos la pasión que él tiene por inventar. Desde pequeño tenía la gran pasión de poder experimentar con cosas que ya nos servían y él las hacía funcionar de tal manera que nos sorprendía. Nuestra organización grupal nos apoyó a hacer todo esto, que en nuestro altar ponemos la cruz de sal. La sal significa la purificación ante todo. Nuestro altar es de 7 niveles, que son los anillos que debe cruzar el difunto a través de su camino. Claro que en el altar no debe faltar las ofrendas, como son la comida, que es lo que más le gustaba al difunto, las flores de cempasúchil, el arco, que es la entrada al cielo, las velas, las calaveras, foto del difunto, así como ropa que tenemos aquí, que es como la que él solía usar. Asimismo también hemos puesto lo que es el agua y la toalla para recibirlo. También incluimos lo que son las calaveritas de azúcar. La nota dulce en el altar y la nota representativa también, de alguna forma, de la muerte. Así es.
Pues esta es la muestra de altares de muertos aquí en La Normal. Muchísimas gracias. Usted siga con nosotros en Televisión Educativa porque tenemos más de la muestra de altares de muertos. Otros elementos pueden ser un metate para que el ánima descanse del largo viaje, una escultura de un perro, Xoloitzcuintle, que ayudará a las almas a cruzar el río Ixcuintlan, primera dimensión para llegar al Mixtlán, o llamado el lugar de los muertos. Nos conduce a morir, pero no importa. Un par de guaraches para cruzar el río y la ropa que llevará puesta al regresar al mundo de los vivos. En cada uno de los escalones, por su significado, deberán contener ciertos objetos específicos. En el primer escalón se pone la foto del santo o la Virgen de la Devoción. Esto es para bendecir el altar. En el segundo es para las ánimas del purgatorio. En el tercer escalón se pone la sal para los niños del purgatorio. En el cuarto, el pan, llamado pan de muertos. Este pan es adornado con azúcar de colores que simula la sangre. En el quinto escalón se pone la comida y la fruta que fue la preferida por el difunto, mientras que en el sexto se coloca la foto del difunto a quien se dedica el altar. En el último se pone la cruz de un rosario. Se prenden 4 velas principales formando una cruz orientada a los 4 puntos cardinales. Al lado del altar se pone una olla de barro sobre un anafre con hierbas aromáticas, que pueden ser albácar, laurel, romero, manzanilla y otras más. Las cadenas de papel morado y amarillo no deben faltar, significan la unión entre la vida y la muerte. Papel picado que da color y alegría de vivir. Las flores son la bienvenida para el alma. La flor blanca representa el cielo, la flor amarilla, la tierra, y la morada, el luto. Velas con sus llamas representan la ascensión del espíritu. También significa luz, guía del camino. Hay un lienzo blanco y nuevo que representa la pureza y el cielo. El cirio representa a un alma sola. El incienso de copal, cuyo humo simboliza el paso de la vida a la muerte. El maíz representa la cosecha. Las frutas son la ofrenda que nos brinda la naturaleza. Generalmente, estas frutas son caña de azúcar, naranjas, tejocotes y jícamas. Las calaveritas de azúcar son una costumbre indígena. El agua que da vida y energía para el camino. Los platillos con los que se trata de agradar la venida del difunto y que se comparten con los vivos, pues esta comida debe ser la que él prefería. En México, el Día de Muertos es una celebración donde se mezclan elementos de la cultura prehispánica y de la religión católica para que se recuerde a las personas queridas que ya se han ido. Se mantengan vivas las antiguas tradiciones. Dentro de estas tradiciones se mezclan sentimientos como el dolor de perder a un ser querido, unido al deseo de recordar detalles de lo que fue su vida. La festividad del Día de los Muertos se divide en 2 partes. La primera, el Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, y la del Día de los Muertos, o de los fieles difuntos, el 2 de noviembre. El Día de Todos los Santos se recuerda a los niños muertos, y muchas familias elaboran altares, ya sea dentro de sus casas o sobre la lápida en los cementerios. Los altares se adornan con papel de muchos colores, flores de cempasúchitl y juguetes como carritos, muñecas, además de dulces. Las personas velan durante la noche en la tumba esperando que el espíritu de su muerto baje y disfrute de las ofrendas que para ellos prepararon. En Sonora, grupos étnicos como yaquis y mayos han preservado esta tradición. Para ellos se montan tapancos, el cual se hace en forma de casas con una estructura a base de ramas de mezquite y carrizo, donde se colocan alimentos,
flores, fotos, velas, entre otros. Acondicionados con los alimentos que consumen los niños para conmemorar a los parvulitos, que son los difuntos menores. El 1 de noviembre se recuerda también por estas etnias a los difuntos adultos con danzas, procesiones, cantos y rezos en la iglesia y cementerio de los pueblos. El 2 de noviembre se retiran las ofrendas de los altares y al concluir el ritual, cuando cae la tarde, despiden a sus difuntos con alimentos o lonchis y les piden que vuelvan el próximo año. Los alimentos que se ofrecen en los altares, acordes a los gustos de los difuntos, pueden ser tamales con frijoles, pan de harina de trigo, cigarros, guacabaque o cocido, botella de licor, café, naranjas, cañas y, si es niño, juguetes y dulces. Se encienden veladoras y se prenden también 3 cohetes como una forma de llamar a los espíritus para que vengan a alimentarse. Por la noche, velan a los difuntos en los panteones iluminados, los que se convierte en una fiesta tradicional, con la presencia de conjuntos musicales que entonan las canciones que gustaban a los fallecidos o aquellas que retan a la muerte. Al amanecer, retiran los alimentos y las flores de papel de las tumbas y para despedir a los espíritus de los muertos, queman 3 cohetes la madrugada del 3 de noviembre. La fiesta de los vivos, para conmemorar la visita anual de los muertos a través de los coloridos altares, representa una forma que las nuevas generaciones conozcan y preserven nuestras costumbres. Y aquí estamos con Carolina Encinas en el altar dedicado a Cricri. Carolina, antes que nada, dinos, ¿por qué Cricri? Porque tiene muchos personajes que a los niños les gustan, entonces pensamos que era una buena idea, que sería una forma de interactuar con ellos. Tú eres alumna de primero, me dices, primero C de primaria. Sí, primero C primaria. ¿Cuántas personas pues participan en la elaboración del altar? Participamos 31 personas en la elaboración. Son 4 elementos los que se utilizan: fuego, tierra y aire. Aire y agua, perdón. Háblanos de lo más representativo que está aquí en el altar. Vemos que el pan de muertos, pues el que no debe faltar. También está la fruta, la comida que le gustaba a Cricri. Para exponer todos estos elementos en el altar, ustedes hicieron una investigación, supongo, acerca del personaje. Sí, claro, investigamos sobre los elementos, sobre lo que le gustaba a Cricri, sobre lo que necesitaba el altar y todo lo que se hace referente a esto. Platícanos un poquito del altar, ¿qué es lo que no debe faltar? Pues primeramente no deben de faltar veladoras, porque simbolizan la luz. No deben de faltar la comida, pues papel crepé, la fotografía de la persona fallecida, sus más significativos, pues las cosas que le gustaban y cosas así. Carolina, ¿qué esperas que les quede a los niños de este tipo de muestras que ustedes año con año realizan? Pues esperamos fomentar más que la creación de los altares, porque ya que es una tradición mexicana, no como el Halloween o cosas así, nosotros celebramos el Día de Muertos y esperamos que los niños sigan con esas tradiciones. 12 años son ya que la Escuela Normal del Estado, al igual que otras instituciones educativas, levantan altares de muertos y abren sus puertas para que sean visitados, logrando con ello, aparte de rendir homenaje a algún conocido personaje, motivar a los niños para que no dejen que esta tradición perezca. Día de Muertos, una fiesta donde vivos y muertos celebramos. Y gracias a usted, en A la Luz le llevamos altares de muertos, una tradición pues auténticamente mexicana que esperemos que año con año, como bien lo dice Carolina, vaya siendo parte de la celebración en nuestras casas, así como el novenario, así como las misas que se le dedican a los difuntos o como ir al panteón cada 2 de noviembre, el altar de muertos también ya se va posicionando en nuestras habitaciones, en nuestras calles y sobre todo
Ya la podemos ver en nuestros edificios gracias a la luz. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí, en Televisión Educativa.